Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están allí conectados también a través de las redes sociales, y que sea el Dios del cielo bendiciendo y guardando cada una de sus vidas. Es un privilegio poder estar aquí y encontrarnos para lo mejor, para rendirle gloria y darle alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos estudiando el tema las maldiciones generacionales, un tema que todo cristiano debería de conocer, porque básicamente lo que a mí me permite entender este tema es de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy. Si yo no resuelvo de dónde vengo, quiénes eran mis padres, si vivieron en unión libre, si se casaron, si adulteraron, si fornicaron, si fueron al brujo, si mintieron, si yo no resuelvo eso, poniéndome a paz con ellos también, ¿sabe qué va a pasar? Es posible que yo esté en esa misma condición. Y si no estoy ahí, voy para allá. Pero si yo resuelvo el problema con mis antepasados y las maldiciones generacionales yo las confieso, y yo resuelvo mi reclamo con mi papá, y dejo de decir mi mamá fue una mala mamá, mi papá yo no le hablo, y lo resuelvo, yo voy a ser una generación diferente. Por eso digo que lo primero que debería un cristiano entender son las maldiciones generacionales. Porque usted sabe qué pasa. Yo veo hijos e hijas diciendo: yo no me quiero parecer a mi papá. Son iguales. Mi mamá es terrible. Son lo mismo. Pero no porque la genética no se pueda cambiar, sino porque las maldiciones generacionales no se han querido resolver. Y usted teniendo este conocimiento, ¿cuántos tienen ya el conocimiento? Le he dedicado meses a esto. Meses. Usted teniendo este conocimiento, le aseguro que si usted lo aplica, hermano, usted tendrá una vida libre y bendecida. Y su familia va a decir: ¿y usted cómo hizo? Y los días alrededor: oiga, usted es el que sí le ha adorado el hogar. Oiga, usted es el que sí formó una familia diferente. Todos en la casa se separan, todos en la familia viven peleando, todos son mal geniados. ¿Usted qué hizo? Yo resolví mi maldición generacional. Pero qué triste que a usted le digan: usted salió igualito a su papá. Es que todos en esta familia son lo mismo. Y usted decir: sí, Señor, así soy yo, porque no he querido resolver las maldiciones generacionales. Así que tenemos que trabajar en eso muchísimo. Y una de las mayores maldiciones generacionales y las que más afectación nos deja es la maldición del rechazo. Es la que más afectación produce, porque el rechazo activa los otros pecados. Una persona rechazada fácilmente cae en el adulterio, fácilmente cae en la inmoralidad, fácilmente cae en la droga, fácilmente cae en el alcoholismo, porque el rechazo lo lleva allí. Por eso es tan importante que nosotros resolvamos este tema del rechazo. Y vamos a mirar el Salmo 27, por favor. Salmo número 27, versículo número 10. Bastante conocido este pasaje, pero déjeme lo conecto con esta verdad bíblica en esta noche, en el nombre de Jesús. Salmo 27, 10. Bendito el nombre del Señor por siempre. ¿Qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Siéntense, mis hermanos que permanecen de pie. ¿Quién escribió este salmo? David. ¿Será que a David lo rechazaron? ¿Será que a David lo dejaron solo en los momentos difíciles e importantes de su vida? Claro que sí. Y usted decide si resuelve el problema del abandono y del rechazo como lo hizo David. David resolvió ese problema. Y por eso termina escribiendo este salmo diciendo: puede que mi papá, mi mamá me hayan abandonado, pero el Señor me recogió con todo. O sea, con todo quiere decir que se hizo cargo de todo. O
puedo seguir experimentando una sensación que muchos cristianos tienen. ¿Sabe cuál es? La percepción de abandono y de soledad. No le quiero preguntar si usted se ha sentido así. Solo si usted se ha sentido, aplíquese la medicina en esta noche. Pero hay muchos cristianos que se sienten solos y abandonados, que dicen: si yo me enfermo, si yo tengo un problema, a nadie le importo. Eso es una percepción de abandono y de soledad. Yo soy solo en esta vida. A mí, para nadie soy importante. Yo me muero y por ahí a los 3 meses vienen a mirar a ver quién hay en esta casa, porque hay tantos chulos. Porque a nadie le importo. Pero esa percepción de soledad la produce el haber sido rechazados. Mejor dicho, el haber sido abandonados cuando éramos niños. Y no solamente el abandono que produce que el papá no se haga cargo, que la mamá no se haga cargo, sino puede ser un abandono temporal, un dejarlo solo por ratos. Ese abandono, cuando una mamá se va y deja al niño con llave ahí, con candado, que llore y llore, eso es un abandono. Puede que más tarde, en 2 horas vuelva, puede que en 3 horas vuelva, pero ese niño, ese bebé de 3, 2 años llorando, eso produce una percepción de soledad y de abandono. Y hay tantos cristianos luchando con esto, hermano, que muchas veces, siendo cristianos, están pensando en quitarse en la vida. Siendo cristianos, cuando quedan solos dicen: ¿y si yo me mato qué? Pues le hago un bien a todos estos que ya están cansados de mí. Estos hijos ya no me quieren. Esta esposa ya no le importo. Este esposo tampoco. Cristianos pensando en suicidarse. Y uno dice: ¿y cómo el diablo puede controlar la mente? Porque esa persona fue rechazada, fue dejada sola. Ahora, David nos muestra que él quedó solo. La Biblia lo dice en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, cuando sucede el famoso episodio de la unción. Dice primer libro de Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. Yo les dije hace 8 días que en la mayoría de los casos, ¿cuál es el consentido? El menor. Pero en este caso, no. En este caso el menor no era el consentido. En este caso el menor, porque se cree que era producto de un adulterio, se cree, eso no es comprobado, pero se cree, a él lo rechazaban. ¿Sí? A él lo rechazaban. Y dice el versículo 11: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Dicho de otra manera, Samuel le dio una sentencia a Isaí, porque Isaí no lo quería traer. Isaí le daba pena a ese muchacho, no sé por qué, no me pregunte, porque yo tampoco lo sé. Pero lo que sé es que lo rechazaba. Y si es cansón, si es fastidioso y siempre metiendo la nariz donde no le importa. ¿Se acuerda cuando él llegó allá donde los hermanos que estaban en la batalla? ¿Qué dijeron los hermanos? Ah, ¿qué viene? ¿Qué es lo que pregunta? Usted siempre tan impertinente. Uy, metiéndose por aquí. ¿Dónde dejó esas poquitas horas? Lo menospreciaban. Lo rechazaban. ¿Por qué lo rechazaban los hermanos? Porque el papá también lo rechazaba. Mire, cuando una persona es rechazada por sus padres, no se le haga raro que todo el mundo lo rechace. Lo rechazan en el colegio. En el colegio, hermano, nadie se quiere hacer con él para trabajar en grupo. Ay, no, con él no, yo no quiero, yo me hago solo mejor. Nadie lo pide para jugar. Es una persona que siempre lo van a discriminar, porque sus padres fueron los primeros en darle derecho a través del rechazo, a través del abandono.
Y eso le pasó a David. David es rechazado. En el capítulo número 17 dice la palabra del Señor ahí mismo, en el primer libro de Samuel, capítulo número 17, dice la palabra de Dios en el versículo 28: oyéndole hablar Eliab, su hermano ¿qué? Mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Oiga, le dio rabia porque David hablaba. ¿Usted no ha escuchado personas así? ¿O no ha pasado en la casa suya? ¿Usted para qué habla? Cállese. Porque tiene lengua, porque puede hablar. Si fuera mudo, pues ahí sí, a señas. Hermano, dice la Biblia, oyéndole hablar Eliab su hermano, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? A ver, ¿para qué había venido David? Para traerle queso. ¿Cuánto le gusta el queso? ¿Qué más le llevaba? Panes. ¿Cuánto le gusta el pan? Un efa de grano tostado. ¿Cuánto le gusta el maní? Y ya, no más. Eso era. Quesos de leche. Eso había venido a dejarles. Y el otro: ¿para qué vino? ¿Para qué me trae eso? A mí no me gusta. Porque el rechazo produce eso. Dice la Biblia: ¿para qué has venido acá? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado? Aquellas que pocas ovejas en el desierto. Eso se llama menosprecio. Diciéndole: usted tiene unas poquitas ovejas. ¿Sí o no? ¿Dónde dejó esas chivas por allá? ¿Dónde dejó esas chuchas? Por allá, esas poquitas. Está menospreciando lo que David hacía. De por sí que el trabajo de pastor era uno de los más indignos. Y dice: yo conozco tu soberbia. Mire, yo sé que este es un soberbio, le dice Eliab a David. David, que vivía por allá metido entre las ovejas. ¿Qué soberbia? Y la malicia de tu corazón. ¿Cuál malicia si el papá lo había mandado? Que para ver la batalla has venido. Imagínese el rechazo. ¿Y cómo le responde David? Tranquilo, no me preocupe, esto solamente es hablar. Yo encuentro que con justa razón la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en la soledad, porque en el abandono, él conoció a Dios como pocos han llegado a conocer a Dios. Y eso hizo que David tuviera una buenísima relación con su papá, aunque su papá tuviera una mala relación con él. ¿Cómo la ven? Eso hizo que David tuviera una excelente relación con sus hermanos y diera la vida por ellos, aunque ellos lo quisieran pelar. Porque él sanó su corazón. Cuando hay una invitación a hacer algo importante, el papá no invita a David. Pero cuando le dicen: ¿cómo le parece que si alguien es capaz de enfrentarse a ese gigante, el rey le va a quitar de por vida los impuestos a su papá? Su papá no va a tener que pagar impuestos. David dice: yo lo hago por mi papá. Yo quiero lo mejor para mi padre. Y muchas veces a lo largo de la vida de David, él dio su vida para que sus padres estuvieran a salvo. Y los papás no era que fueran muy equilibrados con él. Fueron más privilegiados para los otros, pero no para él. Porque él sanó su corazón. Porque él aprendió a conocer a Dios. Dice el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Se avergonzaba de su papá? Decía que no tenía padre. Yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo dinero. Ay, le da risa, ¿no? Arrepiéntase. Yo también. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. En medio de la soledad, David aprendió a conocer a Dios y se refugió en el Señor. ¿Cuántos hemos venido a refugiarnos en el Señor? Abandonados, abusados, rechazados, maltratados, con padres imperfectos, pero hoy hemos venido al Señor y ahora les devolvemos bien a nuestros padres, les hacemos bien a ellos, les hablamos, los perdonamos, los bendecimos y los acogemos. Y si nos toca cuidarlos, pues para eso estamos. ¿Se fueron? Hermano, porque eso es lo que la Biblia enseña, que es el resultado de una persona que tiene su corazón sano. Recuerde que las experiencias traumáticas, las experiencias dolorosas, hacen que la persona perciba rechazo. Y yo ya se lo he explicado todos estos días anteriores. Una situación de miedo, de profundo temor, puede provocar esto. Quiero que me acompañe al Nuevo Testamento y lea Marcos capítulo número 7, por favor. Evangelio de Marcos, el capítulo 7, el verso número 6. Marcos, capítulo número 7, versículo 6. El Señor Jesús está hablando y dice lo siguiente. Marcos 7, 6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, hay un tipo de rechazo muy duro, muy fuerte. ¿Y sabe cuál es ese tipo de rechazo? El querer estar lejos de esa persona. Este rechazo hace, hermano, que el hombre le falle a Dios. Mire que Dios hace un reclamo porque dice Dios: este es un pueblo que en la iglesia dice amén, yo lo hago, pero cuando llega a la casa hace lo contrario. ¿Usted cree que hay gente haciendo eso? A ver, ¿usted ha escuchado un mandamiento del Señor Jesús que dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros propios maridos como al Señor Jesucristo? ¿Cuántas mujeres lo han escuchado? Sí. Ahora, ¿cuántas dicen amén aquí? Y en la casa ni siquiera respetan al marido. ¿Por qué razón? Porque hay una forma de rechazo, ya se la voy a explicar. ¿Cuántos hombres conocen el mandamiento? Traten a sus mujeres como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Lo conoce? Y en la iglesia dice amén, pero en la casa dice: a mí me toca duro, me toca templarle la rienda, porque si no, la fiera esa se me monta. La tatacoa esa se me levanta y me toca tenerla ahí porque ya es tremenda. Es que usted no sabe, pastor, cómo es la mía. ¿Sabe qué dice la Biblia? Eso es un rechazo. ¿A quién? A Dios. Es un rechazo a Dios, porque el que habla es Dios. Hermano, ¿quién fue la primera persona en rechazar en el mundo? El primero en rechazar fue Adán. Dios le dijo: no comerás de ese árbol, porque el día que de él comas, morirás. No comas. ¿Y qué hizo Adán? Ay, qué rico, qué bueno, va a probarlo. Rechazó. Y cuando Adán rechaza el mandamiento, entonces Dios, ayúdeme,
lo rechaza a él. Dios rechazó, pero el rechazo de Dios fue el resultado del rechazo del hombre. Mire lo que dice Génesis 3:23. Aquí estamos viendo el rechazo en el comienzo, pero fue el resultado del rechazo del hombre. Génesis 3:23 dice, ¿ya lo encontró? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué pasó con lo que? Lo sacó Jehová para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mi hermano, cuando el hombre falla, ¿qué hace Dios? Cuando el hombre desobedece, ¿qué hace Dios? Lo rechaza a él. Mire, hermano, le hablo a los padres que tienen hijos mayores de edad. Hay papás que saben que sus hijos están en fornicación, que están tomando, que están viviendo desordenadamente, y ahí los tienen en la casa porque quieren ser más buenos que Dios. Y Dios le dice: no, Señor, ni siquiera Dios se aguantó a Adán cuando Adán decidió desobedecer. Hijo, ¿tú quieres acogerte a las órdenes, al orden de esta casa? ¿No quieres ir a la iglesia? Yo no te puedo obligar, pero hay orden que se establece en esta casa. ¿Te gusta eso? No me gusta. Entonces ve y vive tu vida ya como tú quieras vivirla. Porque la permisividad le hace más daño a ese hijo que soltarlo y dejarlo que experimente las consecuencias de su pecado. La alcahuetería le hace más daño a ese hijo y a esa familia que con la firmeza de la palabra decirle: hijo, de esa manera no puedes estar con nosotros, disfrutando de las bendiciones, participando de lo que protestas, de lo que te rebelas. Y por esa permisividad, muchos hijos de cristianos jamás llegarán a ser cristianos. Triste es eso, hermano. Pero por esa alcahuetería, muchos hijos de cristianos nunca llegarán a tener un verdadero encuentro con Dios, porque su papá sabe el pecado. Estoy hablando de hijos mayores de edad. A los menores de edad, usted ya sabe lo que tienen que hacer cuando se portan mal. ¿Cierto que sí? Pero a ese mayor de edad que no quiere, que él se quiere cambiar de novia cada 8 días, que él quiere vivir fornicando, que él quiere vivir tomando, que él quiere vivir, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Pero es que es el niño que va a ser, el niño, la niña, ella ya escogió esa vida. Hermano, la permisividad es muy dañina. Y aunque nosotros amemos a esos hijos, tenemos que ser conscientes de que amamos más su salvación. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Déjeme y lo pongo en el contexto. ¿Cómo yo voy a rechazar a mi hijito? ¿Cómo yo voy a ponerle eso? No, es que yo lo amo. Primer libro de Samuel 2, versículo 27. Dice la Biblia: vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Acuérdese que Elí era de la tribu de Leví, de la misma descendencia de Aarón. Por eso él está recordándole esto: para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque las ofrendas son muy santas, ¿no? ¿Cuántos saben que las ofrendas son muy santas? Por eso Dios le está hablando de esto. 29. ¿Por qué
habéis hollado? Hollado es pisado, pisoteado. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y mire lo que dice: y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Qué hace un padre cuando permite el pecado en sus hijos y no lo corrige? Los está honrando más que a Dios. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quieres seguir leyendo? He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Todos van a morir prematuramente, muertes jóvenes. Verá tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. El varón de los tuyos que no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los ancianos en tu casa morirán en la edad viril, en la edad joven. 34. Y él te será por señal, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Qué cosa tan dura. ¿Por qué semejante juicio para Elí y su descendencia? Porque alcahueteó el pecado. Porque no tenía carácter para corregir las cosas malas. Porque decía: pero qué pesar. No, mi niño, no, pobrecito, él apenas tiene 30 años. ¿Qué va a hacer de él en el mundo? ¿El qué va a hacer por ahí rodando? Yo no puedo permitir eso. No se rehúse, mi hermano, a hacer de su hijo una persona de bien para este mundo. No se rehúse, hermano, a quitarle lo salvaje y lo rebelde a su hijo. Y eso se hace a través de la disciplina del Señor. No del maltrato, no de los gritos, no de los pellizcos, no de las malas palabras, a través de la disciplina. Y acercarnos a ese hijo y decirle: hijo, esto que te voy a dar, este castigo, no es la venganza que tengo por lo que me hiciste, es el castigo que mereces por haberte equivocado. Y cuando al hijo le duele la cola, aprende a obedecer. Tiene que dolerle, si no le duele no aprende a obedecer. Porque hay una conexión directa con eso. No, yo le hablo, le doy consejo, le digo que por favor, no hables a oídos del necio, porque menospreciará tus razones. Dice el primer libro de Samuel 3:11. Primer libro de Samuel 3:11. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, las que acabamos de leer, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él se ha hecho el de las gafas de cuero. Él no los ha estorbado. Mire. Así de sencillo es la cosa. Dios le dice: si usted como papá no tiene el valor para corregir a sus hijos, Dios mismo le va a enviar juicio del cielo y los va a castigar duramente. De hecho, el castigo para Ofni y Finés fue la muerte. Que eso es un castigo muy duro. Entonces, para evitar eso, los padres cristianos ejercen la disciplina con sus hijos y hacemos de ellos personas de bendición. Que no les va a gustar, que se van a enojar, que a veces van a mirar mal, eso a veces puede pasar, pero siempre
hay que estorbarlos para que no blasfemen ni tomen en poco las cosas santas. Siempre hay que estarlos estorbando para que no blasfemen ni tomen en poco las cosas sagradas, las cosas de Dios. Así que mi hermano, cuando a una persona, cuando a un muchacho, niño, niña, joven, jovencita, le han alcahueteado lo malo, le han dejado que decida si quiere hacer lo bueno, si quiere, qué clase de música quiere escuchar, si ya a los 15 años quiere tener novio, le dejan porque es que ella es muy bonita, porque es que él es muy, muy galán, es que él es todo Brad Pitt. Si a él se le permite el pecado como adolescente, él va a crecer y todo mandamiento y toda orden él la va a cuestionar. ¿Pero por qué hay que hacer eso? ¿Pero por qué hay que hacer aquello? Barra acá, ¿pero por qué tengo que barrer yo? ¿Y por qué no ponía a barrer a mi papá? ¿Y por qué no ponía a barrer a mi hermano? ¿Y por qué no ponía a barrer a la vecina? Usted tiene que lavar la loza. ¿Y por qué yo? Si yo la lavé la semana pasada. Si yo solo empuerqué un solo plato y un pocillo. Y eso parece un chiste, pero cuando él escucha las cosas de Dios, todas las cosas de Dios en su mente, él las va a cuestionar y las va a rechazar. Y la culpa no es de Dios, la culpa es del papá que no le enseñó. Porque yo mando, porque yo le digo que haga caso. Si usted le enseña a su hijo a obedecerle a usted, le obedecerá a Dios. Pero si su hijo no le hace caso a usted, olvídese, a Dios tampoco le hará caso. Si usted cuando le dice a su hijo, hijo, lava la loza, usted termina al final lavando la loza. Uy, es que usted, ¿por qué no le ayudan a uno? Usted termina haciendo eso. Le aseguro que ese hijo no va a conocer a Dios de verdad, porque él no va a obedecer. No sabe lo que es la obediencia. Enséñele a sus hijos la obediencia. Estoy hablando de los hijos pequeños, pero enséñele la obediencia, hermanos. Porque si ellos no aprenden la obediencia, ellos tampoco aprenderán a obedecer a Dios. Porque Dios es un papá. Esa clase de personas son los rebeldes que toda orden de Dios la quieren cambiar. Son los que dicen, no, a mí no me parece que marido y una sola mujer, no, yo puedo tener al menos unas 3. Esos son los que dicen, ¿cómo así? Que uno tiene que no tomarse nada. No, a mí yo creo que uno puede tomarse un vinito, una champañita, un coctelito por ahí, algo que le refresque la garganta en estos días de sed. Son aquellas personas que todo mandamiento lo quieren cambiar, pero la culpa la tienen sus padres porque fabricaron un rebelde al no enseñarle la obediencia. Así que mis amados hermanos, no seamos permisivos, porque ni siquiera Dios, con todo y lo bueno que es, se aguantó a Adán en el huerto del Edén, disfrutando de las bendiciones cuando él no quiso estar más allí. Amén. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, por cuanto padeció o por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende a través del sufrimiento. Así se aprende la obediencia. De decirle no, de castigarlos, de corregirlos. Volviendo a la palabra de Marcos 7, hay una palabra que es la palabra, su corazón está lejos de mí, que es una forma de rechazo. ¿Sabe lo que esta palabra significa? Escúcheme lo que esta palabra significa. Significa prescindir de. Prescindir significa no necesito a esa persona. Eso es prescindir. No tomar en cuenta. Hacer a un lado. Hacer a un lado lo aprendido y conocido. Ignorar. Desechar algo como si no tuviera valor. Desechar algo como si no tuviera valor. Voy a volverlo a repetir. Prescindir de, no tomar en cuenta, hacer a un lado. Hacer a un lado lo aprendido y lo conocido. Fue lo que hizo Adán. Yo hago a un lado lo que Dios me enseñó y yo hago mi propia voluntad. Ignorar, desechar algo como si no tuviera valor. Mi amado hermano, y en los hogares sí que pasa esto. Esta forma de rechazo se ve mucho en los hogares. Sí, porque hay la otra forma que vimos desde cuando el papá no responde, cuando la suegra no quiere al yerno. Esa es una forma de rechazo que ya estudiamos. 2 formas. Esta tercera forma de rechazo es una forma que se da ya en los hogares.
Mire, las mamás usan mucho esta estrategia. No lo vuelvan a hacer si hoy aprenden de Dios y ustedes entienden que esto viene de parte de Dios. Cuando el hijo se equivoca, cuando el hijo hace lo que no le agrada, ¿sabe lo que hacen algunas mamás? Lo ignoran. Él les habla y ellas no le responden. Es que le estoy dando una lección. No, está formando un rechazado. Mire, no lo toman en cuenta. Lo hacen a un lado, lo ignoran o lo desechan como si no tuviera valor. Y ese hijo detrás, mami, pero présteme atención, mami, pero escúcheme, mami, pero dígame, mami. Y ella se hace la sorda. Y ella se hace la que no escucha. Y se pone a cantar. Y se pone a hacer otras cosas. Y ese niño por dentro se siente morir. Porque está siendo inyectado con el veneno del rechazo. Ahora, no solamente se ve ahí, también entre esposos. ¿Será que pasa o no pasa? ¿Qué dicen ustedes? También las mujeres aprenden bastante esto, por una razón. Siempre la mujer va a querer cambiar al marido. La mujer tiene una capacidad para verle mal los errores y ella va a querer que él sea como a ella le gusta. ¿Cuántas les gustaría que su esposo fuera como a usted le gusta? Mejor dicho, venga, le pongo otra forma, le digo de otra manera. ¿Cuántas les gustaría que su hombre fuera como usted siempre lo soñó? Eso, sí ve, mire, Orlando tiene toda la razón. ¿Ah? Ahí está confesando. Aleluya. Espere que me atoré con esta agua. Resulta que la mujer quiere cambiar al marido, pero se encuentra con una triste y cruda realidad. ¿Sabe cuál es? Que no puede. Que ese hombre es más terco que una mula. Que no cambia. Por más que le digan y le digan, él sigue por donde está metiendo siempre la cabeza. No cambia. Entonces, ese sentimiento de querer ver algo en él y no que no suceda se llama impotencia. Ese sentimiento de impotencia, de querer y no poder, hace que la mujer, en algunas ocasiones, termine rechazando a su marido. Bien sea porque él no cambia o porque él no hace lo que ella quiere. Yo ya les expliqué esto en otra ocasión, pero déjenme, le doy aquí un pasecito rapidito así, por la pura tangente ahí y me voy. Resulta que esa mujer quisiera que él entendiera algo, que él hiciera algo que le conviene a los dos, que les beneficie a los dos, pero en lugar de sentarse y decirle mi vida, mi gordo, mi flaco, mi negro, bueno, como le diga, eso no tiene problema, dígale como quiera, pero en lugar de sentarse y decírselo, ¿lo qué? Lo ignora. Amor, ¿dónde está la camisa? Amor, ¿ya vas a hacer el desayuno? Hoy tocó ayuno. Amor, ¿será que vamos a tal parte? Vaya con su madre, yo me voy sola. Hermano, porque es que la palabra rechazo, esto está en el griego, lo de la madre no, pero sí, esto del rechazo está desechar algo como si no tuviera valor. Que voy a salir con usted, que voy a caminar con usted. Pero si el hombre no le interesa a su esposa, pues el hombre se pone tranquilo. Bueno, pues mejor. Pero si el hombre la ama, las mujeres, no sé si el diablo se lo sopló, porque no creo que sea Dios, saben
que a un hombre el silencio de su mujer lo desbarata, lo deshace por dentro. El hombre se pone como una agüita, hermano, no sabe cómo hacer, no puede ni comer ni dormir porque esa mujer no le habla. Eso sí es cierto, mire, ¿sí ve? Se lo dice. Oiga, el hombre se pone que no haya que hacer y se pone a orar. Dios mío, ¿qué hago? Esta esposa, ¿por qué estará brava? Y le pregunta, amor, pero usted, ¿por qué está brava? ¿Pero usted qué tiene? Nada, no me pasa nada, estoy bien. Y habla con las amigas, ¿y cómo habla? Ay, amiga, qué felicidad, la vida es una bendición, ay, yo estoy tan contenta. Y el hombre dice, yo pensé que tenía problemas de la lengua. Y no, habla bien con la otra, pero conmigo no puede hablar. Y cuando el hombre está mal emocionalmente y no tiene carácter, se pone celoso de esa amiga. Yo he conocido hogares que se han destruido por los celos de ese hombre, porque la mujer cada vez que se enoja se pone a hablar con una amiga. Y el hombre, en lugar de entender que es ella porque es así, porque lo quiere molestar, fastidiar, el hombre cree que es que ella, quién sabe qué está haciendo con esa amiga, o con la mamá, o con la hermana. Bueno, eso ha pasado de todo. Pero es que ellas son así. Ella está usando un arma muy diabólica que se llama la manipulación con el silencio. Porque es un arma, ¿no? Es un arma. Yo no le voy a preguntar cuántas, pero seguramente algunas de las que están aquí han usado el arma de la manipulación y el silencio y hasta han conseguido cositas por ahí. Espero que ya se haya arrepentido de eso. Pero de pronto hasta en ese silencio, en esa manipulación, consiguió que hicieran algo. Entonces, esta forma de rechazo hace que la autoridad sea manipulable y que termine haciéndose de esa persona una persona sin carácter y sin decisiones firmes. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Yo no le digo a mi hermana que esté de acuerdo con todo lo que su esposo se le ocurra, pero la mejor forma, ¿cuál es? Es hablarle, es decirle, es contarle, decirle, mire, haga esto, o me gustaría mejor que hiciera esto. A los hombres nos toca más duro. ¿Cuántos saben eso? Porque nosotros tenemos que parecernos a Cristo, y Cristo le habla muy bien a la iglesia. Usted debe saber que como hombre usted no puede gritar a su esposa, decirle, si ve, yo le dije que no hiciera esto, porque eso ya la va a afligir. Entonces los hombres nos va a tocar acercárnosle, decirle, mi amor, mi vida, tiernamente decirle, sería mejor que hiciéramos esto de esta manera, sería mejor que, pero hablarlo. Siempre la solución es hablarlo. No quedarnos callados, no utilizar el silencio, porque ese ignorar, menospreciar, prescindir de, hacer a un lado, desechar algo como si no tuviera valor, se llama rechazo y daña a las familias. El rechazo es de Satanás, el rechazo no viene de Dios. Así que le vamos a declarar la guerra a todo tipo de rechazo dentro de nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Ahora bien, hay algunas consecuencias que deja el rechazo. Hace 3 semanas estuvimos estudiando unas, como es el temor al rechazo, como es un autorrechazo, como es el rechazo a las personas más cercanas, a las autoridades, a las personas que más amamos. Esas son unas consecuencias. Pero hay otra consecuencia, y le voy a mostrar otra si me queda el tiempo. Hay otra, hoy no, pero más adelante. Una consecuencia del rechazo es sentirse víctima. Una persona rechazada tiende a sentirse, ¿la qué? La víctima. Son aquellos que cuando llegan a Cristo, a ellos es a los que le ha tocado lo más duro, con ellos es a los que se las tiene al rojo el diablo. Ellos son los que, mejor dicho, nunca han tenido ni un día de tranquilidad, porque, mejor dicho, a toda hora les ha tocado de lo difícil, pero fue porque fueron rechazados. Y si se trata del hogar, pues mejor dicho, fueron los peores hijos, han sido los más de malos en el amor, bueno, en absolutamente todo. Es una persona que tiene la tendencia a sentirse víctima porque fue rechazado, se victimiza y siempre dice, claro, como a mí me toca, y bueno, esto. Otra consecuencia es
es una persona que siempre tiene quejas y reclamos. O sea, siempre está inconforme. Siempre hay algo que le molesta. ¿Se acuerdan de Habacuc el martes? Lo estudiamos. Un tipo seco, un hombre que estaba en una asolación terrible. Dios no me escucha, Dios no está por aquí, ¿para qué sirve? Mire, la justicia, Dios no la valora, Dios no mira la injusticia. Y todo porque estaba seco, porque estaba con un reclamo. Y es algo que nosotros tenemos que cuidarnos de caer en esto. Hoy nosotros vamos a solucionar el problema del rechazo. Yo le he venido mostrando la solución, pero le prometo que a partir del próximo sábado les daré la solución resumida y condensada para que usted la ponga en práctica. ¿Listo? Pero mientras llegue el otro sábado, y si Cristo viene esta semana, usted no se puede quedar con eso. Entonces, haga una cosa. Confiese que usted estaba rechazando a alguien. Si usted como esposa dice, uy, es que cuando mi marido hace esas cosas yo le dejo de hablar y yo, mejor dicho, lo mando a dormir con el perro y yo digo, nada. Si usted hace eso, hoy confiéselo delante de Dios. No me lo tiene que venir a confesar a mí si no lo considera necesario, pero confiéseselo al Señor, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Hágalo. Vaya y dígale, Señor, yo reconozco que es que cuando mi marido se va con esos amigos por allá y no vuelve rápido, uy, eso a mí me saca de quicio, eso a mí me pone, Señor, uy, Dios del cielo. Y entonces yo no le hablo, ese día le dejo la comida ahí encima de la mesa para que se llene de hormigas y coma hormigas. Sí, hay mujeres que hacen eso a propósito. Entonces, si usted lo hace a propósito, confiéselo. Amén. Confiéselo. Mire, hay mujeres que lo hacen para venirse a la iglesia. Como no llega ligero, ahí le dejé la comida. Y entonces luego dicen, y yo no sé mi marido por qué no se convierte. Pues ya sabe por qué. Hay que confesarlo. Señor, yo no estaba haciendo mi tarea correcta porque estaba rechazándolo. O el esposo que dice, yo rechazo a mi mujer cuando ella se pone a hablar con la mamá, cuando ella se va con las amigas, cuando ella se pone a alcahuetearle a los hijos, ¿sí? Porque a veces la mujer es como más débil para poder corregir a los hijos. La mujer prefiere los gritos, prefiere los pellizcos, prefiere los empujones, prefiere las miradas, prefiere decirle, espere tantico, más tardecito, espere y verá, hasta que estalla en un grito, en una actitud contraria, ¿sí? Entonces, ese tipo de actitudes, a veces nosotros las tenemos que confesar, a veces no, las tenemos que confesar. No hay que decir simplemente, no, es que Señor, perdóneme, a ver, no. Cuéntele a Dios. Cuéntele a Dios qué pasó. Porque la confesión produce perdón y el perdón produce liberación. Hermanos, el rechazo ha afectado todas nuestras vidas, incluyendo las vidas de nuestros hijos, de nuestra familia. Pero lo vamos a corregir. Hoy tenemos que reconocer que fuimos rechazados, que fuimos criados en medio del rechazo y que eso nos ha llevado a rechazar a los que están a nuestro lado. Pero ¿quiere que le diga algo? En nuestras propias fuerzas es imposible llegar a reconocer a quienes uno ha rechazado. ¿Usted cree que es muy fácil un papá coger a sus hijos, sentar a su hijo y decirle, hijo, ¿usted se acuerda ese día en el que yo lo mandé a comprar una panela y usted volvió sin la panela porque que se lo habían robado, que se le habían perdido, y yo lo agarré con ese escobero hasta que le partí las costillas, el palo en las costillas? Hijo, yo hoy tengo que reconocer que eso fue un acto de maltrato, de ira de mi parte. Oiga, se prendió la fiesta. Tengo que reconocer que eso fue un acto de maltrato. Fue una actitud contraria a la voluntad de Dios. Hijo, yo reconozco que te hice daño y hoy te quiero pedir que me perdones. ¿Usted cree que eso es fácil? Solo Dios le da la capacidad a un papá de hacer eso con sus hijos. Solo Dios le da la capacidad a ese papá de decir, hija, el día que tú saliste, ¿te acuerdas cuando te fuiste con tus amigas por allá
y te fuiste y llegaste más tarde de lo que yo quería, de lo que yo te dije. Y en lugar de disciplinarte como debería disciplinarte por esa falta, porque era una falta, yo te maltraté y te dije que eras una vagabunda y todos los animales del zoológico te los mencioné. Hija, yo reconozco que te rechacé por eso. Hermano, usted no sabe el bien que le haríamos a esa muchacha o a esa señora, porque puede ser ya una señora adulta. Sí, no importa, es que eso no importa cuántos años tenga, pero para eso se necesita Dios. De lo contrario uno dice, yo he sido muy buen papá, yo me he pelado las costillas. Sí, eso es cierto, pero también hemos cometido errores, ¿o no? Hemos cometido errores, pero para eso necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué tal si se la pedimos esta noche? Coloquémonos de pie y oramos y decimos, Señor, esta es una tarea que solo tú me puedes ayudar a hacer. Sobre todo, a confesar con mi familia, a confesar con las personas más cercanas que yo los he rechazado, que he vivido de pronto situaciones que me afectaron a mí y que yo tengo que resolver, pero lo más fuerte tiene que ver con aquellas cosas que han estado marcando, que han estado afectando la vida de mi descendencia. Hoy vamos a romper la maldición del rechazo en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche venimos delante de ti y te pedimos que tu gracia nos cubra, que tu Santo Espíritu nos cobije y que tu dulce presencia nos ministre en esta noche. Porque hay algo a lo que le tenemos que dedicar mucho tiempo y mucha atención, y es al problema del rechazo que ha estado en nosotros. ¿Con qué facilidad terminamos rechazando un hijo? Terminamos ignorándolo, menospreciándolo. ¿Con qué facilidad hemos rechazado a la esposa, el esposo? ¿Con qué facilidad, Señor, nos hemos metido en la cabeza de que si no hace lo que a nosotros nos gusta, inmediatamente le dejamos de hablar, inmediatamente le ignoramos, inmediatamente no le tomamos en cuenta? Señor, es una actitud que nace de un alma rechazada, de un alma que tiene, Señor, un registro de abandono, de soledad. Yo quiero orar por todos esos hombres y mujeres que se han sentido solos, que aunque están con unos hijos, que tienen un esposo, que tienen una esposa, hay días en los que se quieren morir. Hay días en los que se sienten abandonados y tristes. Hay días en los que se sienten que a nadie les importa, que no importa lo que suceda, nadie les interesa su condición, su situación. Señor, hoy oro por cada creyente, por cada hijo tuyo, que las dificultades, que las situaciones que ha vivido en esta tierra lo han llevado, Señor, a tener una condición de rechazo, a mirar a los demás y a decir, ese no me cae bien, ese no me gusta, sin conocerlo, sin saber ni siquiera quién es, pero por el rechazo tan fuerte tiene un problema para aceptar a los demás, para aceptar a otra persona, para trabajar con cualquier persona. No le gusta, pelea, se enoja. Señor, hoy nosotros lo reconocemos delante de ti. Hoy nosotros aceptamos la corrección. Si tú nos enseñas, es porque quieres nuestra bendición. Y como padres, sin lugar a dudas, hemos rechazado a nuestros hijos. Como hijos, producto del rechazo, hemos rechazado a nuestros padres. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu gracia nos cubra, que tu Santo Espíritu nos bendiga, Señor. Las familias están siendo deterioradas, las familias están siendo afectadas y afligidas por la práctica del rechazo, porque el rechazo se ha convertido en una cultura, Señor, de sentir fastidio, de hablar mal, de utilizar palabras despectivas, palabras de insulto, palabras de un calibre denigrante, que tiene que ver con defectos que se hacen grandes a través de esas declaraciones. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a sanar nuestro corazón. Hoy te pedimos que nos ayudes a perdonar a quien nos rechazó,
padre, madre, familia, esposo, esposa, hijos. Hoy ayúdanos, Señor, a reconocer a quienes estábamos rechazando y a partir de esta noche empezar a confesar, a arreglar las cosas, a sentarnos en familia, a corregir los errores y a hacer la voluntad de nuestro Señor. Bendito Dios, yo te pido que tu presencia y que tu gracia esté en nosotros, que nos cobije, que nos bendiga, que nos santifique. Gracias por esta bendita palabra y gracias por la enseñanza que tú nos das. En Cristo Jesús, amén y amén. Y dale aplausos al Señor.